Entonces, voy a empezar con una aclaración de lo que eran matrices ortogonales y bases ortonormales. Si uno tiene un conjunto de m vectores, los que sean, de un espacio que forman una base y un espacio vectorial, vamos a decir que esa base es ortonormal si cuando montamos la matriz asociada a la base, que sería colocar los vectores como columna, y multiplicamos por su transpuesta del lado izquierdo, nos queda la identidad. Entonces, esto aplica sin importar si la matriz que nos queda es cuadrada o no. Entonces, es como la aclaración que quiero agregar hoy. No importa si la matriz es cuadrada o no, igual sigue satisfaciendo se sigue satisfaciendo la equivalencia. ¿Okay? Entonces, en este caso, para el primer ejemplo, tenemos un espacio que es generado por dos vectores. Esos vectores forman un conjunto LI. Y bueno, pues generan porque ya nos dicen que ese es todo lo generado por esos dos vectores. Entonces, al tomar esos dos vectores en un conjunto, lo que tenemos es una base de ese conjunto. Lo que queremos ver es si esa base es ortonormal. Y bueno, uno podría verificar que los vectores son ortogonales y verificar que tienen norma 1. Lo que vamos a hacer es, para ejemplificar este resultado y ver que no solo aplica para matrices cuadradas, vamos a multiplicar la matriz asociada a esta base y la vamos a multiplicar por su transpuesta. ¿Okay? Entonces, la matriz asociada, vamos a ponerlo acá, solución. La matriz asociada a esa base tiene como columnas los elementos de la base. Sería 1 sobre raíz de 2, 0, menos raíz de 3 sobre 2 y 0. Y la otra columna, el otro elemento de la base, raíz de 3 medios, 0, menos 1 medio, 0. Entonces esta sería A. Y lo que vamos a hacer es multiplicar en este orden. Primero la transpuesta y luego A. Y vamos a ver si nos queda la identidad. Si nos da la identidad como resultado, eso quiere decir que este conjunto es una base ortonormal. Entonces A transpuesto por A sería, escribo como filas los vectorcitos, 0 menos raíz de 3 medios, 0. Raíz de 3 medios, 0, menos 1 medio, 0. Y voy a multiplicar por la transpuesta, perdón, por A, que sería esta. No voy a verificar en detalle toda la multiplicación. Voy a verificar... bueno, pregunta, ¿de qué tamaño es la primera matriz, la de la izquierda? 2 por 4. ¿Y la otra? Digo, sí. ¿Sí? Y de 4 por 2. ¿De qué tamaño queda el resultado? 2 por 4. 2 2 por 2. por 2 2. por 2. Más o menos. Muy bien, gracias. Va a quedar 2 por 2 y entonces si nos queda la identidad, tiene que ser la identidad 2 por 2. Entonces aquí nos tiene que quedar una matriz 2 por 2. Ok. Voy a verificar la entrada de acá. Esa sería la entrada 2, 2. ¿Cómo hago para obtener esa entrada? ¿Qué tengo que multiplicar? La segunda fila por la segunda columna. Ok, entonces esto es fila 2 por columna 2. Okay. Entonces voy a hacerlo por acá. Sería menos raíz de 3 medios, 0, menos 1 medio, 0 multiplicado por menos raíz de 3 medios, 0, menos 1 medio, 0. Y eso es entrada por entrada, ¿verdad? Entonces nos queda menos raíz de 3 medios por menos raíz de 3 medios, eso es positivo y 3 cuartos. 0, menos 1 medio por menos 1 medio es 1 cuarto y 0, entonces eso da 4 cuartos y 4 cuartos es un 1. Entonces tenemos aquí un 1. Uno puede hacer todas las multiplicaciones y verificar que aquí lo que le queda es la identidad. ¿Okay? Como uno llega a la identidad, entonces se concluye que esto es una base ortonormal del espacio que generan. ¿Okay? Entonces, como el resultado es la identidad, entonces la base es ortonormal. Voy a ponerlo así, es base ortonormal.
una observación, cuando uno multiplica A transpuesto por A, lo que está quedando sobre la diagonal son los cuadrados de las normas. Es decir, este es el cuadrado de la norma del primer vector y este es el cuadrado de la norma del segundo vector. Entonces, si no da 1, si dieran solo otro número, digamos, pero sigue quedando una matriz diagonal, ustedes podrían concluir que sus vectores son ortogonales. No serían ortonormales, digamos, no serían unitarios, porque no tienen norma 1, pero al menos su base es ortogonal. Okay. ¿Dudas con esta nota aclaratoria? Entonces se puede utilizar aunque la matriz no quede cuadrada, ¿verdad? En este caso nos quedó una matriz, bueno, 4×2. ¿Dudas? Okay, se nos ocupó. Vamos a ver ahora entonces el algoritmo de Gram-Schmidt. La idea de este algoritmo, quiero ver aquí. La idea del algoritmo es, a nosotros nos van a dar una base, o nosotros la conseguimos, no importa. Sabemos cómo conseguir bases de espacios vectoriales. Digamos que uno tiene una base con unos vectorcillos. Uno, voy a ponerlo en 3 dimensiones. 1, U2, U3. Uno va a conseguir una nueva base, voy a llamarle B1, donde va a tomar vectores que se construyen a partir de los que ya están. Entonces yo voy a hacerle unas modificaciones a este 1 para que me quede un nuevo vector. Luego voy a hacer unas modificaciones usando estos dos vectores para que me quede un nuevo vector. Y luego voy a hacer otra modificación utilizando los 3 vectores para que me quede un nuevo vector. ¿Qué van a tener de bonito esos 3 vectores nuevos? Y que voy a tener que irlos consiguiendo por etapas. Primero consigo uno, luego otro y así. ¿Qué tienen de bonito? Bueno, que esta base B1 es ortogonal y todos los vectores son unitarios, es decir, es ortonormal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Va a tomar una base cualquiera de un espacio vectorial y la va a transformar, o sea, la va a cambiar por otra que va a ser ortonormal. ¿Okay? Entonces, es un proceso de ortonormalización de bases. Vamos a ver el algoritmo primero con un ejemplo y luego explico un poquito qué son estas cosas que se están calculando o por qué se pensó el algoritmo de esta forma. Para eso, bueno, tengo este ejemplo, pero ocupo verificar, bueno, quiero verificar que esta cosa de aquí es una base, como ejemplo, como ejercicio de repaso. ¿Cómo verifica uno que, hagámoslo así, quiero verificar que es un LI? Como, no voy a ponerlo como una nota aparte del ejercicio. También queremos verificar. Okay, esto no es necesario porque ya nos dicen que es base, pero quiero verificarlo como para ver que nos vaya a salir bien. Queremos verificar que B es LI. ¿Cómo hacemos para verificar que un conjunto es LI? Lo colocan en columnas y busca si tiene solución única. 0, menos 1, excelente. 0, 1, 1, 1 y 0, 2, 1, 0. Vamos a ver si esta cosa es LI. Ok. Y lo que hay que hacer es reducir, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer fila 4 más fila 1 y fila 2 menos fila 3. Al revés, fila 3 menos fila 2. Nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Qué dije? 3 menos 2, 0, 0, menos 1. Y 0, 1, 2 porque no le he cambiado. Voy a hacer fila 2 menos fila 4. Queda 1, 0, 0.
002, 0, 0 menos 1, 0, 1, 0. Y voy a hacer fila 2 más 2 veces fila 3. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 menos 1 y 0, 1, 0. Bueno, ya si no quiere ordenarlos, los ordena. Pero de aquí ya salen los valores de las variables, ¿verdad? Recuerden que esto, lo que estamos resolviendo aquí es un sistema homogéneo. Entonces, si nos pasamos el modo sistema, nos queda que X vale 0. De la segunda fila nos queda que 0 es igual a 0 y eso no es ninguna inconsistencia. De la tercera fila nos queda que menos Z vale 0. ¿Cuánto valdría Z? Voy a hacerlo aquí, menos fila 3, para que me quede positivo. 1, 0. Y así me queda directamente Z. Z vale 0. Y de la última fila me queda que Y vale 0. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene? Única. 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 Solución única. Ok. Entonces, pongámoslo aquí. Solución única. Conclusión LI. Bueno, eso era solo como para verificar que mi conjunto era LI, que entonces lo que voy a hacer tiene sentido. Ahora sí, vamos a aplicar el algoritmo de Gram-Schmidt a este conjunto. Llevármelo para acá. Vamos a ir haciendo cada uno de los pasos que vienen ahí. Dependiendo de donde ustedes lo lean, va a aparecer como, bueno, un montón de pasos. Y en realidad sí son un montón de pasos, pero a mí me gusta agruparlos en pasos gigantes, donde en cada paso uno tiene un vector. Pero van a ver que para obtener un vector hay que hacer varios cálculos. Paso número 1. Normalizar el primer vector y definir un espacio con ese vector que uno obtiene. Okay, entonces vamos a hacer eso. Voy a etiquetarlos. Este va a ser mi U1, este va a ser mi U2 y este va a ser mi U3. Entonces, paso 1. Vamos a normalizar U1 y definir un espacio V1 como lo que genera el resultado de acá. ¿Okay? Entonces hagamos esos cálculos. ¿Cómo se normaliza un vector? ¿Qué hay que hacerle? Era multiplicarlo por 1 sobre la norma. Exacto. ¿Cuál es la norma de este vector? Raíz 2. Raíz de 12. Exacto. Entonces nuestro vectorcito queda 1 sobre raíz de 2, 0, 0, menos 1 sobre raíz de 2. Y eso sería lo que va aquí. Y sería nuestro primer vector. Que ya tenemos un vector para la base que andamos buscando. Okay. Quiere decir que nuestra nueva base va a tener a este elemento como su primero, como el primero. Okay. Tenemos nuestro primer vector en la nueva base. Vamos en busca de nuestro segundo vector. Paso 2. Okay. Entonces vean que el paso 1 termina cuando yo consigo mi vector y defino el conjunto que tiene en este caso el vector que conseguí, pero en cada paso mi conjunto va a tener a todos los vectores que ya conseguí. ¿Por qué? Porque el algoritmo me pide ir proyectando sobre todos los vectores que voy consiguiendo. Entonces vamos a ver que conforme vamos avanzando en el algoritmo, se va haciendo más largo y más largo y más largo. ¿Okay? Entonces paso 2. Ahora vamos a normalizar U2 menos la proyección de U2 sobre el espacio que acabamos de definir. Y luego vamos a definir un espacio que va a tener a esos dos vectores. Vamos a hacer eso. Normalizar U2 menos la proyección de U2 sobre el espacio que definimos. ¿Okay? Y luego hay que definir V2. ¿Okay? Ese definir V2 lo hacemos al final. Entonces, aquí es donde digo que cada paso tiene un montón de mini pasos. ¿Por qué? Porque ocupo normalizar esta resta.
Para eso tengo que hacer la resta, pero yo no puedo restar cosas que no conozco. El U2 sí lo conozco. El U2 lo conozco porque es el segundo elemento de la base original. Pero esto de acá no lo conozco. Entonces, ¿por dónde debería empezar? Bueno, calculando esta cosa. ¿Okay? Entonces, como punto 1, vamos a calcular la proyección de U2 sobre V1. ¿Quién es V1? V1 es lo que genera el elemento que ya habíamos encontrado antes, que fue el primero, este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar sobre ese vector. Sería la proyección de U2 sobre, voy a llamarle a esto V1, pero V pequeñito. Esto es V grande de espacio vectorial y este va a ser V pequeñito de un vector. Entonces voy a proyectar sobre V1. Me dicen si hay confusión entre los V's. Yo voy a intentar que el grande sea de verdad grande y que el pequeñito sea pequeñito. Hagamos ese cálculo. ¿Qué es la proyección de U2 sobre V1? ¿Cómo se calcula? U2 producto punto con V1 sobre V1 producto punto con V1 Ajá, por V1. por V1. Muy bien. ¿Por qué no le pongo el denominador? Bueno, porque resulta que mi vector está normalizado. Y si está normalizado, quiere decir que tiene norma 1. Así que no vale la pena que yo aquí ponga V1.V1 porque eso me va a dar un 1. ¿Ok? Entonces eso nos lo ahorramos. Simplemente hay que calcular producto punto y eso multiplicado por V1. Hagamos ese cálculo. ¿Quién es U2? U2 es 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, producto punto con el V1 que ya calculé, que era 1 sobre raíz de 2, 0, 0, menos 1 sobre raíz de 2. Eso es un escalar y ese escalar va a multiplicar a V1. Sería 1 sobre raíz de 2, 0, 0, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Hacemos el producto punto de eso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esto? Menos 1 sobre... Menos 1 raíz. Excelente. Y eso hay que multiplicarlo. Ese es el escalar que multiplica a este vector. Entonces hacemos esa multiplicación. Nos queda menos 1 medio, 0, 0 y 1 medio. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos solo la proyección. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer ahora? Prestársela a U2. Excelente. Entonces ahora vamos 2. Ah, profe, una consulta me rápida. ¿Por qué era que hizo las diferencias de un V grande y un V pequeño? Me perdí un poco. Ah, Ahorita lo vuelvo ok. a ver. Este es un espacio vectorial. Que no lo conocemos, ¿o sí? Que sí lo conocemos porque es el espacio que nosotros definimos aquí en el paso 1. Ujú. Entonces sí lo conocemos. Es el generado por esta cosa. Entonces, lo que queremos es proyectar sobre este. Proyectar sobre ese espacio es lo mismo que proyectar sobre este vector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él es generado solo por un vector. ¿Por qué hago la diferencia? Vean que aquí, ese es un espacio vectorial, pero este es un vector, ¿verdad? Este es un vector. Ese es el normalizado. Sí, en este caso, proyectar sobre el espacio es lo mismo que proyectar sobre el vector. Pero ¿qué va a pasar? Que mi espacio se va a ir haciendo más grande. Y conforme mi espacio se vaya haciendo más grande, proyectar sobre el espacio no va a ser lo mismo que proyectar sobre un vector. Recuerden que en la sesión pasada vimos lo que era proyectar sobre un espacio. Y lo que uno hacía era sumar las proyecciones sobre los elementos de la base. Entonces, esta diferencia sí es importante. En el siguiente paso, en el paso 3, me va a tocar proyectar sobre el V2 y el V2 va a ser lo mismo que la suma de dos proyecciones. ¿Okay? Entonces, sí hay diferencia entre el V grande y el V pequeñito. Ok. Gracias. Y ahorita nos va a quedar más claro con el siguiente paso. Dice reste a U2 lo que calculó hace rato. Entonces, sería U2 era 0, 1, 1, 1 y voy a restarle lo que acabo de calcular, que es esto. Así. Eso me da un medio, 1, 1
y 1 menos 1 medio, eso es 1 medio. Ok. Entonces ya tengo todo esto. ¿Qué sigue? Definir el espacio a partir de eso. Casi. Ahora lo que vamos a hacer es primero normalizarlo. ¿Por qué nos sirve estar normalizando los vectores? Bueno, primero porque queremos una base ortonormal. Entonces, necesitamos que todos los vectores que nos queden, todos los que vamos a ir escogiendo, tengan norma 1. Pero además, como en cada paso vamos a ir proyectando, necesitamos que la proyección sea fácil de calcular. Para que sea fácil de calcular, entonces, no le vamos a ir agregando el denominador. La manera de no agregar ese denominador es hacer que los vectores sean unitarios. ¿Ok? Entonces, primero vamos a normalizar. Entonces, normalizamos. Ustedes ya me dijeron, eso es multiplicar por 1 sobre el tamaño del vector al vector. Ahora, ¿cuál es el tamaño de ese vector? Sería raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Y eso a mí me da raíz de 10 sobre 2. Raíz de 10 sobre 2. Y si multiplico eso, me queda 1 sobre raíz de 10, 2 sobre raíz de 10, 2 sobre raíz de 10 y 1 sobre raíz de 10. Ese sería nuestro V2. Tenemos nuestro segundo vector. Lo pongo en un marquito. Que ese es nuestro segundo elemento de la base. Ese sería el que voy a llamarle V2 chiquitito. Okay. Y ahora sí, como dice el compañero, hay que definir el nuevo conjunto. Entonces, el nuevo conjunto, el V2 grande, va a ser lo que generan. Voy a escribirlo por aquí. El V2 grande va a ser lo que generan. Vean que ya llevamos dos vectores. Así que nuestro nuevo conjunto tiene que tener a esos dos vectores. Él va a ir arrastrando todo lo que vamos consiguiendo. ¿Okay? Va a ser generado por el primer vector que obtuvimos. Que sería así. Y el segundo vector que obtuvimos, que sería este. Dudas hasta ahí, ya solo nos falta un paso. Voy a ponerle aquí una coma. Aquí un generado. ¿Dudas de momento con nuestros dos vectores calculados? ¿No? Paso 3. Y el... Profe, Te escucho. una consulta. El espacio V2, V mayúscula, nada más arrastró los dos vectores que ya tenía, ¿verdad? Sí, los dos que nosotros calculamos. O sea, el que Ajá. calculamos en el paso 1 y el que calculamos en el paso 2. Ok, gracias. Sí. Ahora vamos a proyectar sobre ese espacio. Normalizamos. U3, vamos con nuestro tercer vector, menos proyección de ese vector sobre el espacio anterior. ¿Okay? Otra vez vamos a hacerlo en 3 etapas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la proyección, luego vamos a calcular la resta y luego vamos a normalizar. ¿Okay? Esas son las 3 etapas que vamos a hacer. En este caso, no le agrego aquí el definir V3. ¿Por qué? Porque con el paso 3 se termina el proceso. ¿Cómo sé que con el paso 3 se termina el proceso? Bueno, porque solo estoy buscando 3 vectores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que conseguir 4 vectores, porque no sé, la base era de 4 cosas, entonces yo sigo el proceso. Defino un nuevo conjunto y proyecto sobre ese nuevo conjunto. ¿Okay? En este caso ya terminamos Profe, cuando hacemos este cálculo. Te escucho. y al final de sacar ese tercer vector, los pone como un conjunto de ellos generado. Sí, exacto. Como generado ya no, sino como una base, un conjuntito que tiene el V1 que calculamos, el V2, el V3 y se acaba el ejercicio. Esa base es ortogonal y todos los vectores son unitarios. Profe, y una consulta. Digamos, en todos los pasos
se resume en hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Calcular la proyección, restar y normalizar. Y ahí los va acumulando. Exactamente. Ok. Uno puede, hay una versión de Graham Smith donde uno no normaliza, donde uno nada más calcula la resta. O sea, proyecta y hace la resta. Cuando uno hace eso, uno está consiguiendo una base ortogonal, pero no la está consiguiendo ortonormal. ¿Qué le falta? Bueno, le falta que los vectores sean unitarios. Entonces, dependiendo dónde lo lean o si ven videos en YouTube, puede ser que ustedes vean que la persona que lo resuelve primero proyecta y hace la resta. Al final, cuando tiene la base, lo que tiene es una base ortogonal y luego se dedica a normalizar todos los vectores de la base. ¿Okay? Entonces, esa es otra manera de hacerlo también. Vamos a ver. A mí me gusta irlos obteniendo ortonormales porque si no, la proyección se va haciendo un poquito más molesta porque hay que ir calculando denominadores y eso es un poquito más molesto. Entonces, a mí me gusta irlos obteniendo normalizados de una vez. ¿Por dónde hay que empezar? Por la proyección. Ok. Entonces vamos a calcular la proyección de U3 sobre V2. ¿Quién era V2? V2 es lo que generan estos dos vectores. Entonces, esos dos vectores que ya sabemos que son ortogonales y que son unitarios, forman una base de V2. Entonces, proyectar sobre el espacio es lo mismo que sumar las proyecciones sobre los elementos de la base. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que proyectar U3 sobre V1 y a eso tengo que sumarle la proyección de U3 sobre V2. ¿Quién es V1? V1 era este y V2 era este. ¿Okay? Son los elementos que ya hemos calculado en paso 1 y paso 2. Entonces, por eso les digo que conforme vamos aumentando en pasos, el cálculo se va haciendo más grande porque uno tiene que ir proyectando sobre más cosas. Bueno, en este caso proyectamos sobre 2. Si hubiera un paso 4, tendríamos que proyectar sobre 3 vectores. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer esas dos proyecciones. Ya sabemos lo que eso significa. Eso significa U3.V1. Ajá. Y usted proyecta siempre sobre lo que obtuvo previamente, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces hay que calcular esas proyecciones. Voy a ponerlos por aquí. Quiero ver si me alcanzan. Sería el U3. El U3 es 0, 2, 1, 0. 0, 2, 1, 0. Y eso hay que hacerle producto punto con esta cosa. En las notas van a ir dos ejercicios resueltos sobre eso, sobre esto. Va a ir este que estamos haciendo y va a ir uno que hice en la clase de ayer. Ayer tenía la filosofía de hacer un ejercicio bastante largo, por lo menos en términos de cálculos, para que ustedes vieran que no hay ningún problema en que sea largo, simplemente pues hay que hacer muchas sumas y muchas multiplicaciones. Pero después de que resolvimos el ejercicio, sí quedó bien y no fue complicado. Sin embargo, me pareció que para el video iba a ser un poco cansado. Entonces se los voy a agregar en la nota, pero no lo vamos a resolver acá. Sería 1 sobre raíz de 2, 0, 0, menos 1 sobre raíz de 2. Esa es la primera proyección, más la otra sería otra vez 0, 2, 1, 0, pero ahora proyectado sobre V2. V2 es este de acá. Entonces voy a ponerlo por aquí. Está tan grande, voy a reducirlo un poquito. Así, producto punto. Y luego multiplicado por el mismo. ¿Es necesario que lo escriban todo seguido? No, ustedes se acomodan, ¿verdad? El espacio que ustedes tienen. Pueden hacer una proyección primero, luego la otra proyección, luego suman los resultados y ya con eso. Yo aquí nada más quiero que en el documento quede como todo seguido para que se entienda qué fue lo que se estaba calculando. Pero ustedes se ordenan a como puedan. Resultado del producto punto.
0. O sea, sí. 0. Sí, está 0. 0. Y entonces 0 sería 0 por todo esto, ¿verdad? Ujú. Ok. Qué vacilón. Eso quiere decir que el vector que tenemos es ortogonal a ese. Bueno, no importa. Nos queda 0, 0, 0, 0 más. Vamos con el otro. Resultado del producto punto. Sería primera entrada por primera, 0. Segunda por segunda, 4 sobre raíz de 10. Más tercera por tercera, serían 2 sobre raíz de 10. Más 0. Ese sería nuestro escalar que va a multiplicar al vectorcito este de acá. Dudas en el cálculo del escalar. O sea, el cálculo del producto punto. De hecho, ese 4 más 2 se puede escribir, como tienen el mismo denominador, se puede escribir como 6 sobre raíz de 10. Se llama más bonito. Raíz de 10. Y el vectorcito acá. Ya casi tenemos la proyección. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta multiplicar el escalar aquí y sumarle 0. Por dicho, sumarle 0 es no hacerle nada, así que solo nos falta multiplicar el escalar. Sería entonces 6 sobre 10, eso se puede simplificar. 12 sobre 10, también se puede simplificar. 12 sobre 10 otra vez. Y 6 sobre 10. Eso sería simplificado. Se pueden simplificar porque todos los números son pares. Todos tienen mitad. Esto es 3/5. Esto es 6/5, 6/5, 3/5. ¿Dudas con el cálculo de la proyección? No. Profe, nada más simplificó, ¿verdad? Sí. No le hice nada más. No, Okay. no le hice nada más. Solo. Bueno, multipliqué la escalar en el paso anterior y luego simplifiqué. Ya tengo la proyección. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que calcular? La resta. ¿Ok? Entonces, al vector U3 le voy a restar esto. U3 era, no me acuerdo. 0, 2, 1, 0. Le restamos eso. Eso daría. No sé si alguien ahí con calculadora me ayuda. La primera está muy fácil. Yo la hago, menos 3/5. Me ayudan con la segunda y con la tercera. 4/5, da. 4/5. 4/5. Menos 1/5. Menos 1/5 y 3/5. 3/5. Excelente. Entonces tenemos... Sería negativo. Menos, sí, menos 3/5. Ok, muchas gracias. Menos 3/5. Tenemos el vector resta, pero todavía no es el elemento que nos sirve para la base. ¿Qué le falta? Normalizarlo. Entonces 3. Normalizamos. Entonces lo que ocupa es el tamaño de esta cosa. Sería 1 sobre el tamaño de eso y multiplicado por ese vector. Si alguno me ayuda con el cálculo. Ve, pro. Es 18 y 17, 7, 14, 15, 35. Creo que da raíz de 35 sobre 5. Ok, raíz de 35 sobre 5. Y si se multiplica eso, nos queda menos 3 sobre raíz de 35, 4 sobre raíz de 35, menos 1 sobre raíz de 35 y menos 3 sobre raíz de 35.
y tenemos nuestro V3. Este es el V chiquitito 3 y entonces finaliza el proceso. Bueno, voy a ponerle un marquito indicando que es el tercer vector. Y me traigo los dos vectores que ya teníamos. Bueno, es prácticamente lo mismo que esto. Voy a ponerlos aquí. Voy aquí, como lo que estoy buscando es una base, voy a quitarle esto de que genere, porque no necesito que genere. Le pongo así. Voy a hacerlo más chiquitito para que me alcancen los 3. Ahí está. Y le agrego mi tercer vector. A mí la norma me dio un poco distinto, pero no sé si ¿Cuál? da igual. ¿Cuál? Me dio raíz de 329 sobre 10. Pero... ¿Cuál? ¿El tamaño del vector? De este. Ajá. Em, La norma, ¿no? sí. Tuvo el cuidado de colocar entre paréntesis los negativos Sí. cuando los elevó al cuadrado. Hasta el positivo lo puse en Entre paréntesis. Ok. Vamos a ver. 3 quintos cuadrado más 4 quintos cuadrado más menos 1 quinto cuadrado más menos 3 quintos cuadrado. Y raíz de todo eso. Con todos los denominadores son 25, porque está elevado al cuadrado. Entonces aquí abajo nos queda 25 al cuadrado. Y los numeradores son 3 al cuadrado, que es 9, 4 al cuadrado, que es 16, 1 al cuadrado, que es 1, y 3 al cuadrado, que es 9. Estos numeritos de arriba sumados son... ¿Por qué 25 al cuadrado? ¿No es 5 al cuadrado? ¿Qué es 25? 25, perdón, sí. 25, que es 5 al cuadrado. Muchas gracias. Y los de arribita quedan... Ah, sí, sí. Ya vi mi 35. problema. Sí, te queda 35 sobre 25. Y Sí, si es no que sé. en uno de los denominadores puse un 2 en vez de un 5. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos. Voy a quitar el cálculo de aquí. Ustedes lo meten en la cálculo. Ok, con cuidado. Y copio el último vector que teníamos, que es este. Lo pongo acá. Lo pongo más pequeñito para que me alcance. Ahí está. Y tenemos una base del espacio original, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba S. S era un subespacio de R4. Entonces esta es una nueva base para S, que es ortogonal. O sea, estás multiplicando dos de esos vectores, los que sean, y va a dar 0. Y son unitarios todos. Okay. ¿Dudas en el algoritmo aplicado? ¿Dudas? ¿No? Profe, nada más para confirmar, digamos, en el paso 1 usted utiliza la información que le dan, ¿verdad? En el ejercicio, ya después usted la pierde y trabaja en base a lo que va obteniendo. Pero no es como que la pierda, porque yo siempre voy a utilizar los vectores de la primera base. Ok. Porque Sí, pero vea, proyecta sobre lo que obtiene previamente. eso sí. Porque Ok. vea, sí, en el paso 2 yo uso el vector 2, pero proyecto sobre lo que conseguí del paso anterior. En el paso 3 yo uso el vector 3, pero proyecto sobre lo que obtuve de los dos pasos anteriores. Okay. Sí, gracias. Con gusto. Si hubiera un cuarto paso, entonces uso el otro vector y proyecto sobre los 3 elementos que ya conseguí en los 3 pasos anteriores. Ok. Esto es eso. Esto es lo mismo. Bueno, para finalizar, quiero hacer una pequeña explicación de por qué lo que estamos haciendo funciona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Voy a hacerlo pequeñito. Voy a hacerlo para 2, tal vez para 3 dimensiones. Vamos a ver. Hagámoslo con 2 primero. Y si hace falta, lo hacemos con 3. Ustedes me dicen. Imaginen que tienen una base de 2 vectores, U1 y U2. Entonces,
El principio lo que ustedes tienen son dos vectorcillos ahí, los que sean, que no son ni unitarios. O sea, podría ser que alguno de ellos sea unitarios, pero que sea unitario, pero tal vez ninguno de ellos lo es. Y no tienen por qué ser ortogonales, simplemente ustedes consiguieron una base. Ustedes, bueno, de los ejercicios que hemos hecho, hemos conseguido bases y se darán cuenta que la base le queda pues lo que a uno le quede, ¿verdad? No necesariamente quedan ortogonales o así. Uno y consiguió lo que le salió, así de sencillo. El problema de transformarlos en ortogonales sería entonces aplicar este algoritmo, el algoritmo de Gram-Schmidt. Lo que dice es, va a tener un V1 y un V2, van a ser cambiados el U1 y el U2 por V1 y V2. ¿De qué manera? Este es el U1 y este es el U2. ¿De qué manera? Bueno, primero, escoja el primer vector y normalícelo. ¿Qué significa normalizarlo? Bueno, significa que yo voy a escoger un vector paralelo a él, pero de norma 1. Entonces, ese es mi V1. Sigue generando lo mismo, ¿verdad? La idea es que siempre van a generar el mismo espacio. Pero ahora necesito otro que sea ortogonal. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, haga el siguiente cálculo. El V2 se va a obtener, primero, proyecte U2 sobre V1, el vector que usted ya calculó, y a eso résteselo al U2. Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí geométricamente. Proyectar. ¿Qué sería proyectar U2 sobre V1? Bueno, proyectar ya sabemos lo que significa. Significa conseguir aquí el vectorcito que hace que se forme un ángulo de 90. Es decir, la sombra del vector azul sobre el vector rojo o sobre el vector negro. No importa porque son paralelos. Entonces, una observación. Yo pude haber proyectado sobre, en lugar de V1, pude haber proyectado sobre U1. ¿Por qué en el algoritmo yo les sugiero que lo hagan sobre el que ya calcularon y no sobre el que estaba al inicio? Para el primer paso, por lo menos para todos los demás pasos sí es más necesario, pero para el primer paso es por el hecho de que ya está normalizado. Entonces eso hace que en términos de cálculo, ¿cuántos pasos tienen ustedes que hacer? Es más sencillo, tienen que calcular menos cosas. ¿Ok? Para el primer paso, para todos los demás pasos sí es necesario que sea sobre los que están calculando. ¿Sí? Pero bueno, entonces aquí proyecto sobre V1 y lo que obtengo es este vectorcito, que es paralelo a V1, por supuesto, porque es una proyección sobre V1, entonces tiene que ser paralelo a V1. Ese vector verde, que es todo esto, ese vector verde se llama proyección de U2, que es el vector azul, sobre V1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a obtener el vector que digo yo que es ortogonal? Bueno, el que es ortogonal es este. Este de acá. Pregunta, ¿cómo se llama ese vectorcito negro? ¿O cómo se calcula? El producto punto igualándolo a 0. No es necesario porque usted ya tiene el U2 y ya tiene el vector verde. Es decir, ese vector negro lo único que hace es unir el azul con el verde. Sí, Entonces, el producto punto por el vector. no, no la resta, nada más. U2 Es- menos la. Es U2, Ajá, pero la resta. proyección. Exactamente, es la resta. Es U2 menos proyección de U2 en V1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos tomando el vector rojito, el V1, y luego uno que es ortogonal al rojo. ¿Quién es ortogonal al rojo? Este de acá. ¿Ok? Y bueno, como lo queremos normalizado, entonces al final lo normalizamos y escogemos uno paralelo, pero que tenga norma 1, y ese es nuestro V2. ¿Ok? Entonces el V1 es el rojito este que va en esta dirección y el V2 es el rojito este que va aquí. Los dos son ortogonales y son de norma 1, son unitarios. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hace el algoritmo? Sí, profe, esto es lo que usted hace implícitamente con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Exactamente. Ok. Es lo que estamos haciendo. Es lo que vamos calculando. Y así conforme se va haciendo más grande el conjunto. Ya si uno tiene tres, digamos, ahorita nosotros lo hicimos para 3, este sería para 2, digamos, como un ejemplito. En el segundo paso, ustedes lo que tienen son los dos que ya consiguieron,
así, los dos que ya consiguieron, que son ortogonales y unitarios, y un vector más que no han usado. Digamos que ya el V1 lo consiguieron, el V2 lo consiguieron, y el U3, que era de la base original, no lo han usado. Entonces ahora van a conseguir cuál es el ortogonal a V1 y a V2. Con el proceso de Gram-Schmidt lo que están haciendo es, primero, proyectando el vector sobre el espacio vectorial, y lo que obtienen es esto, como la sombra que genera, y luego al U3 le restan esa proyección. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen esa resta? Bueno, consiguen algo que es ortogonal a los otros dos vectores. Entonces, este de acá, el verdecito, ¿Y eso qué tiene de diferente a la normal entre ellos? que la normal te sirve para por ejemplo, para un plano en R3. Te sirve para un espacio de dimensión 3. Nosotros tenemos un espacio, en el ejemplo que acabamos de hacer, tenemos un espacio dentro de R4. Entonces, pensar como en producto cruz no tiene sentido porque no existe. ¿Sí? Ah, ok. Y podríamos aplicarlo para 4 dimensiones, 5 dimensiones. O sea, en este caso estoy haciendo un ejemplo con un espacio vectorial que es un plano, pero si nuestro espacio ya es de 4 o 5 dimensiones, ya no tiene cabida una interpretación geométrica, ¿verdad? Pero esta intuición es lo que nos lleva a definir de esa forma el proceso, el algoritmo. ¿Okay? Profe, el vector verde que acaba de calcular, usted dijo que era ortogonal a cuáles dos, a V1 y V2. Sí, porque esos dos están dentro del plano. Entonces, ese verde, como dice el compañero, si estuviéramos en R3, sería equivalente a haber conseguido la normal, ¿verdad? Si estuviéramos ahí. Pero esto es un ejemplo Ok. como para entender la noción geométrica, pero no necesariamente vamos a estar hablando de un plano y de una normal. Puede ser cualquier dimensión. El conjunto que nosotros vamos definiendo, ustedes vieron que al final de cada etapa decimos, bueno, sea V2, lo que generan V1 y V2. Bueno, ese V2 en esta gráfica vendría a ser como todo el plano, ¿sí? Todo el plano de nuestro V2 es lo generado por V1 y V2 pequeñito. Entonces, lo que hago es proyectar mi U3, el vector que me falta, lo proyecto sobre el espacio vectorial, sobre V2. Eso es lo mismo que, bueno, sumar las proyecciones sobre V1 y V2, con eso obtengo el vector azul, y luego hago la resta de U3 menos el vector azul, y con eso tengo un vector ortogonal a todos los que ya estaban en el espacio. ¿Okay? Este es un ejemplo para 2 dimensiones, pero si hubiese sido algo de 5 dimensiones, igual con ese algoritmo yo consigo algo que es ortogonal a todo el espacio vectorial, es decir, a cualquier vector que se forme por combinación lineal de los elementos de una base, o cualquier vector que esté en el espacio. ¿Se entiende la noción geométrica de lo que está, de dónde surge la idea de hacer así el algoritmo? Y el verde es el que después se normaliza, ¿verdad? Y exactamente. Entonces luego ese verde usted lo normaliza y ya tiene un tercer vectorcito rojo. Entonces ya tiene los dos originales y el otro que usted puso, ¿verdad? El que consiguió al final. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, con esto terminamos la sección de proyecciones ortogonales y bases ortonormales y eso.